Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. En las últimas horas se ha desatado una nueva polémica en el país, esta vez por cuenta de unas declaraciones del presidente de Colombia, Iván Duque, en las que afirmó que el aborto no es ningún derecho. Según la Iglesia Católica, el aborto no hace parte del pensamiento progresista, que el progresismo cuida y defiende la vida y que se tienen miradas equivocadas. Desde luego, estas afirmaciones fueron defendidas, por ejemplo, por la Iglesia Católica y otras instituciones, mientras que claramente controvertidas desde otros sectores. Veamos. Aunque en Colombia la Corte Constitucional ya falló sobre el tema del aborto, permitiéndolo hasta la semana 24, el presidente de la República reactivó el debate al señalar que la interrupción voluntaria del embarazo no es un derecho. Yo creo que podemos perfectamente formar una mejor sociedad con una mejor conciencia desde edad temprana y no tener que ver la proliferación de la interrupción de las vidas en gestación. Esa es y debe ser también una concepción propia de una sociedad progresista. Las organizaciones que defienden el aborto se refirieron a las afirmaciones que ha hecho el presidente Duque sobre el tema. El servicio de aborto es un servicio esencial de salud que tiene que estar disponible para todas las personas y que muchas veces salva vidas. Pero además señalaron que no se han disparado los abortos, pero se hacen de forma segura y no se han practicado masivamente en quienes tienen 24 semanas de gestación. Algo que también hemos visto muy positivo en la implementación de la sentencia es que los profesionales de la salud se han podido enfocar en las necesidades en salud sexual y reproductiva de las usuarias. Por su parte, la Iglesia Católica señala que ven con buenos ojos el referendo por la vida. Tiene un fundamento que es manifestar que nosotros en nuestra ética, en nuestra forma de pensar, queremos expresar la gran responsabilidad que tenemos frente a la vida. No queremos vivir en la casa vacía. Las 61 nulidades presentadas contra el fallo del aborto serán motivo de una nueva discusión en la sala plena de la Corte Constitucional. Y precisamente queremos hablar de este tema aquí en Sala de Prensa y por eso hemos invitado a Cristina Rosero Arteaga, abogada del Centro de Derechos Reproductivos e integrante de Causa Justa, y a Mauricio Jaramillo, docente internacionalista de la Universidad del Rosario y analista. Bienvenidos a Sala de Prensa, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero comenzar preguntándoles cómo vieron ustedes esas declaraciones que se dieron el día de ayer por parte del presidente Iván Duque en el marco de esta reunión o conmemoración religiosa en la Casa de Nariño. Comienzo con Cristina. Bueno, pues para nosotros es muy preocupante porque sin duda lo que está haciendo estas declaraciones es, por una parte, crear una desinformación y por otra parte también desconocer el carácter fundamental del derecho al aborto en Colombia. Este no es un reconocimiento nuevo ni es un reconocimiento reciente. La jurisprudencia constitucional desde hace ya muchos años ha establecido que se trata de un derecho que a la parte implica una serie de obligaciones para las entidades prestadoras de los servicios de salud. Y así se ha regulado por parte del Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud, así también lo ha reconocido el Consejo de Estado en sus fallos, de modo que no se trata de un reconocimiento que se pueda desconocer y mucho menos por un funcionario público que tiene entre sus funciones proveer la información sobre salud reproductiva de manera clara, oportuna y adecuada, también por orden de la Corte Constitucional. Por lo tanto, para nosotros es muy importante aclarar que este reconocimiento está dado, que las obligaciones que tienen las entidades prestadoras de salud están allí y que si bien las personas pueden tener opiniones frente a la práctica del aborto, esto no significa que este reconocimiento no esté ya establecido y que se generen unas obligaciones para las entidades prestadoras de salud. Mauricio, ¿usted qué piensa sobre estas declaraciones del presidente Iván Duque y de pronto desde la perspectiva internacional, teniendo antecedentes como lo que está sucediendo en Estados Unidos? Yo creo que es muy preocupante porque de nuevo el presidente confunde su posición de jefe de gobierno respecto de su posición de jefe de Estado y muchas veces habla como jefe de Estado cuando en realidad está hablando en nombre de los intereses de su partido. Entonces lo primero que hay que aclararse aquí, estamos ante el jefe de gobierno más no al jefe de Estado. El jefe de Estado no puede estar polemizando con decisiones que ha tomado la Corte Constitucional porque debe ser además respetuosa de esa jurisprudencia. Lo segundo que me parece preocupante es esta idea de provida
y a quienes están a favor de que las mujeres decidan en libertad, un poco se les considera como si fueran pro muerte. Uno no puede apoderarse de la palabra vida, que es un ideal muy grande, porque en realidad no es que se esté defendiendo el aborto. Ahí también me parece que hay una narrativa muy peligrosa por parte del gobierno cuando dice que es que se está promoviendo, se está estimulando. Nadie está estimulando el aborto. Lo que se está diciendo básicamente es que cada mujer en su fuero interno y consultando con su médico debe ser la persona que tome la decisión y no el Estado. Además, como bien dice Cristina, pues básicamente el porcentaje de embarazos que se interrumpen después de la semana 24 es muy poco representativo. En realidad aquí estamos hablando de un debate que se aparte de la ciencia y que está muy cerca de la religión, y diría, para finalizar este primer comentario, que me preocupa muchísimo esta idea de plebiscitar derechos. Plebiscitar derechos es atentar, abrir la puerta para empezar a acabar con la pluralidad. El día de mañana vamos a empezar a recortarle derechos a algunos grupos, a algunas minorías. Los derechos no se pueden someter a consulta popular, eso es muy grave, eso, insisto, no es de sociedades ni plurales ni democráticas. Y lo que hemos visto en el último tiempo en Estados Unidos es una politización del tema del aborto, sobre todo a partir de los 80, cuando el tema se vuelve una especie de némesis para el Partido Republicano, le declara prácticamente la guerra, y desde entonces, desde los 80, pues los republicanos han intentado tumbar la sentencia Roe v. Wade, que finalmente terminaron tumbando y pone en riesgo los derechos sexuales y reproductivos de millones de mujeres en Estados Unidos. Entonces estamos ante un embate, una furia de la extrema derecha republicana, pienso yo, de la extrema derecha en el mundo, que pone en riesgo una conquista que las mujeres han conseguido a punta de luchas. Cristina, ¿usted qué piensa sobre estas declaraciones del presidente, teniendo en cuenta que también fueron respaldadas por la Iglesia Católica? ¿Usted cree que le queda bien a un mandatario colombiano de pronto cuestionar una decisión que ya tiene piso constitucional? Tal como lo acaba de decir el profesor Mauricio, de ninguna manera es aceptable, por una parte, que las opiniones del presidente se tomen como una posición que sería oficial, porque sin duda lo que se está haciendo es desconociendo la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional, a la cual está obligado a cumplir un funcionario como este. Por otra parte, porque además es una afirmación inaceptable, considerando que lo que dice el ordenamiento jurídico colombiano es algo contrario. Entonces, nuevamente, una cuestión es tener una opinión sobre un tema y otra cosa es simplemente desinformar y crear incertidumbre frente a lo que ya está reconocido en el ordenamiento y no está sometido a regresión. Hay que recordar que la misma Corte Constitucional estableció en su jurisprudencia, en particular en esta decisión reciente en la que despenaliza el aborto, que todas las regulaciones y lo que siga de aquí en adelante en cuanto a normativa frente al tema del aborto tiene que tener en cuenta los avances que la Corte ya ha establecido frente a este punto y que estos avances no están sometidos a regresión. Por lo tanto, es muy preocupante que un funcionario del talante del presidente haga afirmaciones que son engañosas frente a estos reconocimientos y que además desconocen el carácter en firme de este tipo de reconocimientos a favor de las mujeres. Hay que además insistir en que los derechos fundamentales no son parte de un debate. Los derechos fundamentales se encuentran reconocidos y son precisamente una forma en la que se protege a los y las ciudadanas de los abusos de poder por parte del Estado. Por lo tanto, si esos reconocimientos se encuentran ya dentro de nuestro ordenamiento jurídico, lo que corresponde es acatarlos y de hecho trabajar para que su implementación adecuada sea garantizada de acuerdo a los estándares de derechos humanos, tanto sometidos a la Constitución como también al derecho internacional de los derechos humanos. Por eso para nosotras es muy importante que la implementación de la sentencia de la Corte Constitucional se tome en serio y que ojalá el próximo gobierno en especial se comprometa con una implementación adecuada precisamente por la protección de la salud y la vida de las mujeres y niñas y las personas con capacidad de gestar en el país. Mauricio, ¿esta decisión ya de la Corte Constitucional no se puede reversar o existe algún mecanismo, ha dicho la Iglesia, que de pronto promover un referendo por la vida que pueda hacer cambiar de decisión o se pueda modificar ya esta acción que se anunció en meses anteriores en Colombia? Yo creo que todo se puede, pero es poco probable y es difícil. Lo digo porque, por ejemplo, tenemos el antecedente nefasto de lo que acaba de suceder en Estados Unidos,
y uno no sabe qué tanto pueda cambiar el sistema político colombiano, sobre todo en el largo plazo. Con esta Corte Constitucional, con esta Constitución, yo vería, José Miguel, casi imposible que suceda. Tenemos un antecedente que es la iniciativa de Vivian Morales, eh, apoyada no exactamente respecto de derechos sexuales y reproductivos, pero que limitaba los derechos de parejas del mismo sexo para la adopción, y que pues finalmente esta consulta nunca llegó a la Corte Constitucional y se cayó en el Congreso. Mi lectura es que si se avanza, por ejemplo, en un proyecto de ley en el que se le consulte al constituyente primario acerca de un derecho, pues básicamente la Corte lo va a declarar inexequible, no lo puede aceptar, un poco por lo que dice Cristina. Yo estoy de acuerdo y reiteraría lo que decía al principio. Los derechos son garantías, los derechos no se pueden plebiscitar, es muy riesgoso abrir esa puerta, y es básicamente abrir la puerta al autoritarismo. Si uno se acuerda básicamente de cómo se han erigido los grandes autoritarismos en América Latina y en Europa antes o durante la Segunda Guerra Mundial, pues lo que uno encuentra es que básicamente ese es un poco el mecanismo al que se termina apelando: recurrir al constituyente primario, porque se sabe que las organizaciones de representación como el Congreso nunca van a aceptar una iniciativa de ese tipo. Entonces, cuando uno le empieza a preguntar a la gente, en Colombia eso puede pasar, ¿estaría usted de acuerdo con recortar derechos de la población LGTBIQ+? Es posible que la gente mayoritariamente diga que sí, pero pues insisto, eso atenta contra la pluralidad. Si a la gente le dicen recortemos derechos de los afro, recortemos derechos de los indígenas, recortemos derechos de las mujeres, es posible que la gente mayoritariamente diga sí, pero obviamente, insisto, eso socava el Estado de Derecho, eso amenaza la pluralidad, y puede ser el comienzo del fin de la democracia. Entonces yo pensaría que no es posible, porque nosotros tenemos una constitución que es garantista, tenemos instituciones que son garantistas, pero no se nos puede olvidar que uno de los proyectos emblemáticos del Centro Democrático es precisamente acabar con las Cortes. Uribe lo ha dicho 1000 veces, ha propuesto incluso una consulta popular para acabar con la Corte Constitucional. Entonces, cualquier sistema político, por blindado que esté, puede ser modificado desde la raíz, y eso me parece que aunque yo no lo vea probable en el corto plazo, no me parece que sea imposible. Cristina, ahora hablemos de los cuestionamientos que han surgido tras esta decisión de la Corte Constitucional. Uno de ellos es que las 3 causales anteriores que estaban ya reglamentadas eran suficientes. ¿Usted cree que de pronto aquí la Corte se extralimitó, como lo ha dicho el mismo presidente en días después de que se anunció esta sentencia por parte de la Alta Corte? No, sin duda, precisamente esa fue una de las razones por las que acudimos como Movimiento Causa Justa a la Corte Constitucional a solicitarle este avance que se ha logrado en febrero de este año, principalmente porque era evidente que las 3 causales no se estaban implementando, y esto tenía una razón muy importante, y es que al momento en el que se despenalizaron, el aborto quedó con una doble categoría, tanto delito como derecho dentro de las 3 excepciones y delito en los demás casos, y esto crea una serie de dificultades en la implementación que hacían prácticamente imposible, en especial para las mujeres en las condiciones más complejas, poder acceder a este servicio. Esto en adición al hecho de que falsamente se creía que este es un delito que no se investiga o que no se persigue, pero en realidad existen más de 5.000 casos abiertos por el delito de aborto, siendo las mujeres más perseguidas justamente aquellas que encuentran más obstáculos para poder llegar al servicio de salud. Las mujeres jóvenes viviendo en pobreza, que son discriminadas racialmente, que viven en zonas rurales, en zonas lejanas de las urbanas donde hay más servicios de salud. Entonces, lo que logramos demostrar ante la Corte Constitucional es precisamente que las causales se quedan muy cortas y que no estaban respondiendo a la necesidad que se había pensado originalmente para estas, que es proteger a las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar de acudir a procedimientos en condiciones inseguras, o bien de ser perseguidas por tomar estas decisiones que son de su esfera más íntima y que deberían únicamente regirse por su propia autonomía. Entonces, precisamente porque la Corte encontró suficiente evidencia de este tipo de afirmaciones, de otras afirmaciones que nosotros presentamos en la demanda, es precisamente por lo cual la Corte ha avanzado en este punto. Yo quisiera hacer solamente una adición a lo que se habló en un momento sobre la nulidad, y es que, aunque se han presentado muchísimas solicitudes para la nulidad de esta sentencia, lo que se puede evidenciar es que no hay un fundamento jurídico para que la Corte nulite esta sentencia. La Corte ha establecido que solamente cabe en los casos en los que hay una grave violación al debido proceso,
y en este caso no se ha presentado de ninguna manera. De hecho, la Corte se demoró más en tomar una decisión porque le dio espacio a todas las personas con todas sus posiciones a hacer todas las solicitudes posibles dentro del proceso, y precisamente por eso es imposible fundamentar que en este caso hay una razón para anular la sentencia. Por lo tanto, también desde el movimiento Causa Justa confiamos en que la Corte se va a mantener en su posición y va a concluir que no hay razón para nulitar esta sentencia porque se ha cumplido con todos los requerimientos legales y de la jurisprudencia para poder mantenerla en firme adecuadamente. Mauricio, ahora quiero preguntarle otro de los cuestionamientos que lo protagonizan, 2 palabras, derecho a la vida, 3 palabras, derecho a la vida. Hay quienes dicen que la persona o el niño o el embrión o el feto a las 24 semanas ya prácticamente está totalmente desarrollado y que él también tiene ya derecho a vivir, pero hay quienes, como en el caso de las personas que han promovido este tipo de iniciativas, han dicho que la mujer es libre también de preservar su cuerpo. Aquí, ¿cómo podemos resolver ese dilema para quienes dicen que el derecho a la vida también está para el niño que está dentro del vientre de la madre, pero también para la madre que está tratando de cuidar su cuerpo? Bueno, lo que yo pensé es que ese es un debate imposible de resolver. Y de hecho ese es el debate que se plantea cuando se está debatiendo la famosa sentencia Roe versus Wade en el 73 en Estados Unidos. Cuando a la apoderada de esta mujer anónima le preguntan exactamente a juicio suyo cuándo comienza la vida, ella dice, yo no puedo responder esa pregunta y no creo que a ustedes como magistrados les corresponde responder cuándo empieza la vida. El Estado colombiano no puede decidir cuándo empieza la vida. Lo que puede decidir el Estado colombiano es una regulación que garantice la libertad para que cada mujer pueda decidir de acuerdo a sus creencias. Plantear, por ejemplo, y esto es típico del movimiento Provida, que aquí se está cometiendo una suerte de genocidio contra bebés que no pueden decidir. Básicamente desconoce 2 cosas. Desconoce básicamente que los abortos que se efectúan después de la semana 25 son mínimos, o sea, son muy poco representativos. Esta idea que ellos plantean, y esto pasa mucho en las manifestaciones en la calle, por ejemplo, de personas que se oponen al aborto, siempre ponen esta foto de un feto prácticamente por salir. En Estados Unidos se han inventado conceptos que nada tienen que ver con la medicina, como el aborto parcial de nacimiento. Insisto que eso no tiene ningún asidero médico para hablar un poco de un bebé que está a punto, que ya está absolutamente desarrollado, y que un médico satánico prácticamente asesina. Acá hay una caricatura muy dura que lo que hace es pintar a aquellos que están a favor de que las mujeres decidan como si fueran asesinos. Esto no es entre pro vida y pro muerte, insisto, esto es entre quienes consideran que aquellas mujeres que abortan son unas delincuentes y aquellos que consideran que no son delincuentes por acudir al aborto. Ninguna mujer acude a abortar muerta de la risa, ninguna mujer lo hace por satisfacción, ninguna mujer, para ninguna mujer, digámoslo así, es cómodo. Lo hacen, insisto, en uso de su libertad. Entonces, la palabra legalizar el aborto, como esto pasa también con las drogas, legalizar la droga, o que el derecho a la eutanasia es una invitación a que la gente se muera, es básicamente un discurso en el que la narrativa es muy poderosa. Acá no se habla de legalizar, acá se habla de despenalizar, es decir, una mujer que acude en determinadas circunstancias a un aborto no es una delincuente, no tiene por qué ser en la cárcel, no tiene por qué ser juzgada. Entonces, básicamente de eso se trata, pero yo creo que nadie aquí puede decir cuándo empieza la vida, y esa es una concepción que responde a la libertad de cada persona. Bastante amplio. Cristina, otro de los temas que ha tocado el presidente Iván Duque en medio de estas declaraciones y una palabra que se ha convertido común ya en el léxico de los colombianos en los últimos meses es el progresismo. ¿Qué es el progresismo en estos casos? Bueno, para nosotros es complejo tomar una decisión, digamos, sobre cómo tomar esta definición específicamente, pero lo que sí tenemos claro es que nosotros somos parte de un movimiento amplísimo de mujeres a nivel nacional. El movimiento Causa Justa está conformado por más de 100 organizaciones y más de 150 activistas en todo el país. Y lo que es para nosotros evidente es que cada vez está más claro que hay una consideración más amplia de que el derecho al aborto no debería ser regulado
a través de temas como el derecho penal. Para nosotros es cada vez más evidente que las mujeres deberíamos tener dentro de los reconocimientos de nuestros derechos el hecho de que podamos decidir autónomamente por nuestras vidas. Y bueno, si para muchas personas eso está dentro del concepto de progresismo, pues para nosotros sin duda sí, porque es necesario que las mujeres seamos consideradas ciudadanas plenas y que nuestros proyectos de vida tengan un valor. Y a partir de ese valor se pueda considerar que el Estado no puede interferir a través del establecimiento de un delito cuando tomamos decisiones frente a nuestra reproducción, frente a nuestra capacidad reproductiva sobre nuestro propio proyecto de vida. Entonces, para nosotros como movimiento, sin duda, es parte de los logros que tenemos que ir avanzando como sociedad y no solamente deberíamos partir de la despenalización legal, sino también de la despenalización social. Es decir, que los estigmas y los prejuicios alrededor de este servicio de salud se vayan superando progresivamente, comprendiendo que cada vez más el entendido de usar el derecho penal en estos casos realmente no funciona y no responde ni siquiera a las necesidades de la protección a la vida como alegan otros sectores, ni tampoco corresponde a un trato digno y adecuado o de pares para las mujeres dentro de la sociedad. Entonces, si nuestra posición es entendida como progresismo, pues que así sea y nosotros seguiremos trabajando muy fuertemente para que esta despenalización que ya se ha dado por la vía legal también se dé por la vía social, podamos seguir avanzando hacia una sociedad donde realmente a las mujeres se nos trate como iguales. Mauricio, precisamente las palabras del jefe de Estado fueron secundadas por la Iglesia Católica en el sentido de que el aborto no es progresismo. ¿Cómo lo ve? Bueno, pues básicamente lo que hemos visto es que tenemos un jefe de Estado que juega mucho con las palabras, habla de extremo centro, él se dice que, o reniega un poco de su carácter de derecha cuando es evidente que este gobierno es un gobierno de derecha. La actitud provida, y eso no está mal, yo no estoy diciendo que ser de derecha esté mal, pero pues uno tiene que ser como consecuente con lo que representa y con lo que defiende ideológicamente. Entonces, las personas que se consideran provida, que en su mayoría son católicas o una buena parte, eso es una postura conservadora, supremamente respetable, y en Colombia el conservatismo ha tenido una enorme influencia de la iglesia. Ahora, eso es incompatible con el progresismo. El progresismo es una corriente ideológica de centro o izquierda, dependiendo del estado al que se trate, puede estar más cerca del centro de la izquierda, que busca reconciliar dos cosas. Algunos de las reivindicaciones sociales tradicionales de la izquierda con principios liberales que fueron aplastados, por ejemplo, por el comunismo. Entonces, el progresismo en términos generales busca ampliar ese catálogo de derechos en materia de medio ambiente, en materia de transición energética, en materia de animales, en materia de enfoque de género, en materia de indígenas, en materia de afrodescendientes. Es decir, es ampliar el catálogo cuando se dice los derechos de la naturaleza, por ejemplo, los derechos de los animales, que obviamente eso para un conservador y para la derecha es algo inconcebible, porque ellos están defendiendo un orden establecido. Eso es básicamente el progresismo. Entonces, que el presidente diga que uno puede ser progresista y puede ser pro vida, pues eso no tiene ningún sentido. Si uno mira, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, incluso en algunos lugares de Asia, el conservatismo es pro vida y el progresismo es básicamente en términos de despenalización de las drogas, eutanasia, LGTBI, matrimonio igualitario, derechos sexuales y reproductivos mucho más amplio, mucho más liberal. No considera que se pueda penalizar a una persona por portar un gramaje mínimo, por ejemplo, de sustancias psicotrópicas. Entonces, uno creo que hay un enorme desconocimiento de lo que implica el progresismo y obviamente en la iglesia a mí no me sorprende. Obviamente la iglesia está siendo coherente con la forma en que ellos entienden la concepción de la vida. Cristina, vemos que hay una gran población, gran porcentaje de Colombia que está en contra de esta decisión, en contra del aborto. ¿Cómo salir precisamente de esta disyuntiva como Estado y encontrar caminos o mecanismos de igualdad? Porque sin lugar a duda, este debate lleva años en Colombia y también en el mundo. Sí, probablemente ese debate nunca se va a superar y siempre va a ser parte de las discusiones que tengamos. También hay que tener en cuenta es que en muchos casos existen también encuestas que se realizan con algunas afirmaciones que son complejas, digamos complejas o complicadas en las respuestas. Un ejemplo es cuando se les pregunta
a las personas de forma directa si está de acuerdo con el aborto. Probablemente muchas personas digan que no, pero la forma en que las personas responden cambia diametralmente si, por ejemplo, se pregunta si está de acuerdo con que una mujer que conozca que haya abortado vaya a la cárcel. En esos casos, por ejemplo, se puede ver claramente cómo una mayoría de personas no están de acuerdo con una normativa en ese sentido. Y eso lo hemos visto en las últimas encuestas, en donde cada vez más, en especial las personas jóvenes, empiezan a comprender por qué la penalización del aborto no solamente no es efectiva para poder evitar que los abortos ocurran, sino que además termina por tener un efecto gravísimo y súper restrictivo sobre los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Por esta razón, nosotros sí tenemos una conciencia, una tranquilidad de que cada vez este debate se está dando con mejores argumentos, las personas están comprendiendo cada vez mejor cuál es la realidad de las mujeres que necesitan el acceso a este procedimiento y cómo cada vez estamos transitando a un espacio en donde progresivamente estos casos de penalizaciones absolutas se están eliminando poco a poco en el mundo. Entonces, para dar un ejemplo, en el Centro de Derechos Reproductivos hacemos una revisión de todas las leyes de aborto en el mundo y la tendencia global en los últimos 25 años es cada vez hacia la despenalización. De hecho, Colombia acaba de pasar a un grupo mayoritario de países que establece un plazo inicial en el cual las mujeres pueden acceder a este servicio a libre voluntad y de ahí en adelante funcionan unas causales. Son 75 países en el mundo y es el grupo principal. Y después, en unos grupos más minoritarios, siguen los países que tienen unas excepciones específicas y en un grupo muchísimo más minoritario las penalizaciones totales del aborto. Entonces, si bien podemos ver estos debates bastante complejos dentro de las sociedades, lo que es cierto es que la tendencia global en la que se está enmarcando América Latina es a comprender progresivamente que el aborto no debería regularse a través de las criminalizaciones y que por lo tanto debe ser regulado como un asunto de derechos humanos, como un asunto de salud pública, que debería ser reconocido como un servicio de salud. Por lo tanto, esto toma tiempo, toma años, porque existe una serie de estereotipos, prejuicios que están muy marcados por muchas tradiciones, pero poco a poco la tendencia está cada vez más clara y nosotros tenemos conciencia de que esa despenalización social poco a poco se irá concretando también en nuestro país, porque así es como lo hemos ido viendo en la opinión pública poco a poco. Entonces, si bien todavía pueden existir encuestas en donde existen algunas preguntas que puedan ser más complejas de responder, sí se puede comprender que la gente mira con menor aceptación el hecho de mandar a la cárcel a las mujeres por tomar decisiones sobre su proyecto de vida. Cristina, Mauricio, pues ya se nos acaba el tiempo, pero quiero finalizar este programa, Sala de Prensa, con dos preguntas rápidamente. La primera, ¿para ustedes el aborto es un derecho? Comienzo con Mauricio. Yo creo que lo que es un derecho es que cada persona, en este caso las personas gestantes, decidan y uno no puede acusar de asesina a una mujer que haga uso de ese derecho. ¿Es un derecho? Cristina, ¿para usted el aborto es un derecho? Mi opinión no es importante. Lo que dice el ordenamiento jurídico colombiano es que lo es y que por eso las entidades prestadoras de servicios de salud están obligadas a proveerlo. Por lo tanto, siendo esa la posición, incluso si yo no estuviese de acuerdo, es un derecho y todas las personas tienen la capacidad o la facultad de reclamarlo ante sus entidades prestadoras de salud. Mauricio, ¿qué mensaje quisiera dar usted sobre este tema y la lucha que ustedes adelantan? No, yo pienso que no hay que dar las libertades por descontadas, en cualquier momento las podemos perder y hay que ser muy cuidadosos con los mensajes que se lanzan, especialmente cuando se habla relativo a algo tan sagrado, tan amplio y tan ideal como la vida. Y lo que dice Cristina, hay que mirar las estadísticas y cómo el aborto en las actuales circunstancias es una práctica que sobre todo castiga a las mujeres de los más bajos recursos. Entonces, para seguir gozando de esa libertad y de la igualdad, hay que seguir avanzando en el reconocimiento de derechos y en la despenalización. Cristina, ¿qué mensaje quisiera dar para finalizar? Para nosotros como Movimiento Causa Justa, que estaremos muy pendientes del trabajo que se hace desde los funcionarios y funcionarias del Estado para poder implementar la sentencia reciente de la Corte Constitucional, saber que nosotros como Movimiento de Sociedad Civil vamos a hacer un seguimiento muy cercano y vamos a exigir que los funcionarios y funcionarias cumplan con sus funciones respecto a respetar los derechos reproductivos y, lo que es más importante, darles una efectiva garantía y cumplimiento en la realidad. Y eso incluye proveer información oportuna, veraz
frente a estos derechos y no crear desinformaciones ni tampoco crear posiciones que realmente desconocen los derechos fundamentales y los avances que se han establecido dentro de Colombia. Entonces, como movimiento vamos a estar haciendo una veeduría muy cercana y vamos a estar muy comprometidas con que esta sentencia no se quede en el papel y todas las personas tengan un acceso efectivo a lo que sea reconocido por la Corte Constitucional. Mauricio, Cristina, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Feliz noche. Mil gracias, Buenas buenas noches. noches. Y a ustedes también, queridos usuarios, muchas gracias por estar conectados aquí en Sala de Prensa. Continúen con toda la programación de Noticias Caracol ahora. Feliz noche.